Hola a todos, vamos a resolver el primer ejercicio de la colección de problemas del tema 8 de teoría de la probabilidad. En el ejercicio nos plantean lo siguiente: en una determinada entidad bancaria se han clasificado sus clientes de acuerdo a su nivel de riesgo de impago de sus obligaciones con el banco, de manera que el 15% de los clientes, el 15% serían clientes morosos, el 30% clientes de dudoso cobro y el resto clientes de pago seguro. Luego, a la hora de definir nuestro suceso, vamos a plantear lo siguiente. Nuestros sucesos los podemos denominar A1 clasificado como moroso, el cliente es clasificado como moroso, A2 de dudoso cobro, y finalmente A3 de pago seguro. Estos tres sucesos formarían un sistema completo. ¿Por qué? Porque al unirlos están contemplados todos los posibles tipos de clientes. Al unir los tres, el resultado sería todo el espacio muestral, todos los posibles resultados o sucesos seguros. Y además, si los intersectamos 2 a 2, no tienen ningún resultado en común. Es decir, dos sucesos no pueden ocurrir de manera simultánea. No puede estar clasificado un cliente como moroso y a la vez como pago seguro o como dudoso cobro. Luego, realmente lo que ocurre es lo siguiente. Partimos el espacio muestral en tres partes, cada una de ellas asociado a un suceso, por ejemplo A1, A2 y A3, no tienen ningún resultado en común y la unión de todos es el total. Ahora empezamos a interpretar las probabilidades que nos da el enunciado. Sabemos que el 15% de los clientes son clasificados como morosos. Luego sabemos cuánto vale la probabilidad A1. 15%. 0,15. También sabemos qué porcentajes son de dudoso cobro. Nos decían que eran un 30%. 30 entre 100, 0,3. Y además nos dicen que el resto corresponden a pago seguro. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad A3? Pues fácilmente, al ser un sistema completo, sabemos que la suma de las tres probabilidades es 1, coincide con la probabilidad del seguro. Luego de aquí podemos despejar la probabilidad A3. Probabilidad A3 sería 1 menos la probabilidad A1, que es 0,15, menos la probabilidad A2, que es 0,3. Total, 1 menos 0,45, es decir, 0,55. Ya tendríamos las probabilidades de los tres. Además, el enunciado nos habla de un suceso B. Nos da una serie de probabilidades relacionadas con el hecho de si tiene o no tiene estudios universitarios. Como aquí nos hablan de que no los tiene, podemos considerar, por ejemplo, como suceso B, no tiene estudios universitarios. Ese sería el suceso que hace referencia a la otra afirmación que interviene en el enunciado. Luego, una vez enumerados todos los sucesos que intervienen, vamos a plantear bien la siguiente tabla.
El enunciado nos decía, por un lado, que teníamos los tres sucesos, A sub i, A sub 1, A sub 2, A sub 3. Cada uno con una determinada probabilidad. Probabilidad A sub 1, que la teníamos de antes, 0,15. Probabilidad A sub 2, 0,3. Y probabilidad A sub 3, 0,55. Sabemos que en total suman 1. Ahora bien, el enunciado también nos dice lo siguiente. Nos plantean que de los morosos, es decir, de los de A sub 1, el 25% no tiene estudios universitarios. De los de dudoso cobro, el porcentaje sin estudios es el 18%. Y para los que cumplen de manera segura es del 9%. ¿Qué probabilidades nos están dando? Como nos están diciendo que se sabe qué tipo de cliente es, pues esa condición que nos imponen sería la que se incorpora como probabilidad condicionada. Realmente lo que nos estarían diciendo es lo siguiente. Nos estarían dando probabilidad de que carezca de estudios sabiendo que es de cada tipo determinado. ¿Cuánto valdrían estas probabilidades? Según el enunciado, sabemos que son 25, 18 y 9. Es decir, 0,25, 0,18 y 0,09. La suma de estas probabilidades no tiene que dar 1, como en el caso de las probabilidades. Luego ya tendríamos estas probabilidades condicionadas y estamos en condiciones de resolver el ejercicio. ¿Qué nos pide el apartado A? El apartado A lo que nos pide es lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga estudios universitarios? Si elegimos uno a un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tenga estudios universitarios? Es decir, nos pide probabilidad de lo contrario de B o el complementario de B. Si para nosotros B es que no los tiene, que los tenga será el complementario. También se podía haber hecho al revés, haber puesto como B que tiene los estudios. Sabemos que la probabilidad de complementario a un suceso es 1 menos la probabilidad de B. ¿Cómo podemos calcular la probabilidad de B? Aplicando el teorema de la probabilidad total. El teorema de la probabilidad total lo que nos dice es lo siguiente. Podemos calcular la probabilidad de B como el sumatorio de las probabilidades de los sucesos del sistema completo por las de B condicionada a cada uno de ellos. En nuestro caso sería probabilidad sub 1 por B condicionado a sub 1, probabilidad sub 2, B condicionada a sub 2, más probabilidad sub 3 por B condicionada a sub 3. Podemos sustituir y operar. Otra de las cosas que también se suele hacer para facilitar los cálculos es añadir una nueva columna que recoja esos productos. Cada uno de esos productos serían las probabilidades de la intersección, según el teorema de la intersección. Probabilidad sub i por la de B condicionada a sub i. Es decir, esto sería la probabilidad de la intersección entre un suceso del sistema y B. Multiplicando los primeros tendríamos 0,15 por 0,25, 0,04, 0,18 por 0,3,
0,05 y finalmente 0,55 por 0,09, que es 0,05. Si yo sumo estas cantidades, aquí tendría 0,14, ya tendría el valor de la probabilidad de B. Luego, en lugar de hacer los cálculos de manera conjunta, los hacemos parciales y sumamos. Es otra alternativa. Si no, si quieren pueden sustituir en cada uno de los términos y operarlos de manera directa, como les resulte más sencillo. Luego sabemos que existe un 14% de probabilidad. Realmente la que nos pedían en el enunciado era la contraria. Por tanto, podemos calcular la probabilidad del complementario B como 1 menos la probabilidad de B. 1 menos 0,14, 0,86. Ya tendríamos la solución del primer apartado. Podemos decir que existe un 86% de probabilidad de que en este caso tenga estudios universitarios. Estudios universitarios. Ya tendríamos el apartado A resuelto con el teorema de la probabilidad total. ¿Qué más nos pide el enunciado? En el apartado B nos plantean si elegimos un cliente y no tiene estudios universitarios, comprobamos que no los tiene, luego ya nos están dando la condición, ¿cuál es la probabilidad que esté clasificado como cliente moroso? Es decir, A1, o bien como cliente de dudoso cobro, es decir, A3. Entre los dos se encuentra uno bien que se va a interpretar como una unión. Si fuese I a la B, sería una intersección, o bien una unión. Luego ocurre una cosa o bien ocurre la otra. Sabiendo que no tiene estudios universitarios, es decir, sabiendo que ocurre B. Luego en el apartado B nos piden probabilidad A1 unión A2 sabiendo que ocurre B. El cálculo de las probabilidades de la unión, independientemente que sea condicionada, aquí se va a hacer igual. Realmente este apartado es algo más complejo que el que tienen planteado en las tareas, pero también les sirve de ejemplo. Sabemos que la probabilidad de la unión es la probabilidad de cada uno de ellos, probabilidad del primero, más la probabilidad del segundo, menos la probabilidad de la intersección. Ahora bien, sabemos que la intersección de los dos es el suceso imposible. ¿Por qué? Porque estábamos ante un sistema completo y en el sistema de completo no tenían ningún resultado en común. Luego esta probabilidad que sale aquí sería 0 y no interviene. Si aplicamos ahora el teorema de Bayes, para cada una de estas probabilidades, sabemos que esta sería probabilidad sub 1 por la de B condicionado a sub 1 partido por la probabilidad de B. Y la otra sería probabilidad sub 2 B condicionado a sub 2 partido por la probabilidad de B. Estos dos productos, los voy a marcar aquí por ejemplo en azul, estos dos productos, los numeradores, son justo los que tenemos en la tabla. Eran las intersecciones. Luego el primero que interviene es 0,04 y el segundo 0,05.
La probabilidad de B es 0,14. Luego aquí tendríamos el primer término, 0,04 entre la probabilidad de B, que será 0,14, y el del segundo término, que era 0,05. 0,05 entre 0,14. El resultado sería el primer cociente, 0,27, y el segundo cociente sería 0,38. Aquí tendríamos la de A1 condicionado a B, aplicando el teorema de Bayes, y la de A2 condicionado a B también con el teorema de Bayes. Si sumamos las dos sería 0,65. Con lo cual diríamos que existe un 65% de probabilidad de que sea moroso o de dudoso cobro. Con esto tendríamos el apartado B. Y finalmente, el apartado C nos pide probabilidad de que tenga estudios universitarios, es decir, complementario de B, y que no esté clasificado como moroso. Entonces tendríamos que hacer probabilidad del complementario de B intersectado complementario de A1. Luego, como tenemos intersección de complementarios, si aplicamos la ley de Morgan, sabemos que esto es lo mismo que hacer complementario de la unión. La ventaja que tiene, que ahora como el complementario afecta a todo el suceso, podemos hacer 1 menos la probabilidad del suceso. Si queremos calcular la probabilidad de B unión a su 1, sabemos que la relación que existe es la siguiente. Tenemos que la probabilidad de la unión que es lo mismo que la probabilidad sub 1 unión B, sería probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad del primero, probabilidad sub 1, nos vamos a la tabla, sería 0,15. La probabilidad de B, que era 0,14, y le restamos la de la intersección. La intersección la tenemos aquí, sería 0,04. Luego el resultado aquí sería 0,25. Si eso lo llevamos aquí, la probabilidad que nos pedían a nosotros, que era probabilidad de esta intersección de complementario, sería en este caso 1 menos 0,25, es decir, 0,75. Por tanto, diríamos que existe un 75% de probabilidad. Y con esto finaliza el ejercicio número 1. Espero que le haya servido de ayuda para resolver el que estaba planteado como tarea. Realmente aquí se ve, junto con el ejercicio que tienen resuelto en el vídeo anterior de comentario de las transparencias, cómo aplicar el teorema de la probabilidad total
para lo cual necesitan un sistema completo de sucesos, el teorema de Bayes y también el de la intersección. Un saludo.